Muy buenos Sí. días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida al seminario de la Cátedra Jorge Alonso 2023, Y sus Internacionalismo simpatizantes, Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción Francisco, de horizontes futuros desde las tomarías, resistencias y autonomías en nuestra mesa 2, otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación. La moderación la hará el doctor Jorge Alonso Sánchez y mientras soluciona los problemas de Internet que tiene, comenzaré o por puedes tomar tú la la mesa. conducción, tengo problemas. En esta mesa nos acompañará el doctor Bruno Baronet, nos acompañará también la doctora Francesca Cosolino desde París, nos acompañará también Argelia Guerrero y un servidor. Y en esta mesa lo que trataremos es un poco las artes como forma de otra cultura contrahegemónica, de la mano de los medios libres, que han sido profundamente desarrollados por las comunidades autónomas y también del Congreso Nacional Indígena y sus simpatizantes. La idea primordial de esta sesión es reflexionar en torno a estos temas en el marco de la travesía por la vida y su importancia en las luchas globales. Entonces, para comenzar, daré la palabra al doctor Bruno Baronet y antes me permitiré presentarlo. Bruno Baronet es sociólogo y profesor universitario, originario del medio rural del oeste de Francia. Es investigador y formador en programas de posgrado en Ciencias Sociales y Educación en la Universidad Veracruzana desde hace 10 años. Es autor del libro Autonomía y Educación Indígena, las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona en Chiapas, México, y también es coordinador y coautor del libro Luchas muy otras, Zapatismo y Autonomía en las Comunidades Indígenas de Chiapas. Pertenece a colectivos y redes internacionales de antropólogos y educadores y también de medios libres. Entonces, damos la bienvenida, Bruno, por favor, tienes 15 minutos y te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, un placer estar aquí. Pues un saludo hacia los sures que nos escuchan desde Jalapa, Veracruz. Titulé esta charla Otra comunicación y medios libres en la travesía por la vida en Europa. Y quiero agradecer a la cátedra Jorge Alonso y al grupo de trabajo Claxo por la invitación a disertar sobre un tema muy querido. Debo confesar que no escribí ningún trabajo de sociología de los medios desde mi tesina de licenciatura en Ciencias Políticas en el año 2000. Era una crítica a los efectos de la prensa burguesa francesa a través del periódico Le Monde sobre la tergiversación de la cobertura del conflicto en Chiapas, de la guerra en Chiapas. Eh, Quisiera empezar diciendo que en introducción que la revelación en octubre de 2022 por los Guacamaya Leaks de los cables de los agregados militares de las embajadas mexicanas en Europa muestran que estuvieron bastante mal informados los funcionarios encargados de espiar algunos eventos públicos durante la travesía zapatista a Europa. No supieron bien dónde ni cómo acceder a una información relevante acerca de los intercambios entre zapatistas y sus aliadas y aliados cómplices de Slumil Karsenkov. Obvio, no pudieron realizar sus recortes habituales en la prensa escrita y audiovisual, dado que a los principales medios masivos de comunicación no les interesó dar cobertura a estos encuentros históricos y memorables de 2021, tanto en el verano como con el Escuadrón 421, como en el otoño con la extemporánea y el CNI, a pesar de haber sido invitados por anfitriones insumisos a cubrir, salvo unos cuantos reportes excepcionales de periodistas en algunos periódicos y noticieros europeos, más o menos independientes, los medios de paga han hecho todo para que la travesía no fuera una información real, como si no existiera. Sus propietarios y accionistas pensaron tal vez que los zapatistas no son dignos de interés, que no interesan a sus lectores de las clases dominantes y que no sirven para vender espacios de publicidad a los mejores postores de los grupos corporativos y financieros. Quienes se la rifaron durante la gira por la vida no son los informadores, las orejas sordas que quedaron descubiertas por Guacamaya Papers. Quienes se la rifaron más bien son centenas de comunicadoras y comunicadores independientes y otros cibervideoactivistas y artivistas, quienes se atrevieron a escuchar y tomar la pluma, el pincel o la cámara como herramienta de lucha informativa contrahegemónica.
Frente al abismo de noticias periodísticas relevantes, la alternativa comunicativa pasó por la lógica de tomar, hacer y ser los medios por sí mismos, desde un trabajo colectivo en pequeños grupos que interactúan en redes de producción y difusión de la voz de los actores, a veces de manera improvisada, casera, amateur, self-made. Los medios libres constituyen eh, una gran escuela a través de múltiples grupos fugaces, itinerante, llenos de complicidades, afinidades personales, gracias a un compañerismo tenaz, un espíritu mutualista y fraterno, quizás heredado de las tradiciones sindicales y libertarias. Siendo parte de un movimiento antisistémico más amplio, la praxis del activismo comunicacional representa una constelación o una nebulosa de prácticas de información alterna, constituida por esfuerzos de militantes dispersos y donaciones bastante escasas. Entonces, la pregunta que les propongo responder aquí en un texto escrito sería la siguiente: ¿cómo el internacionalismo crítico se ha desplegado en el campo de la comunicación alternativa y en qué consiste el papel de los medios libres en el contexto de la travesía por la vida a Europa? Voy a tratar de responder en tres ideas cortas que pues se prestan a discusión, pero de antemano quisiera mostrar que al día de ayer el hashtag La Gira Zapatista en redes sociales como Instagram llegaban a más de 5,000 publicaciones, ¿no? Encontramos publicaciones hechas a mano en TikTok, ¿no? Pero si volteamos a Twitter con el hashtag Travesía por la Vida, encontramos muchísimos trabajos y me llamó la atención también, al día de ayer llegaban 278 videos de 33 canales en YouTube con el hashtag La Gira Zapatista Va, que podemos presumir que han sido colgados en línea, no todos en YouTube, pero por activistas de la otra guerrilla comunicacional. Entonces, primero, ¿qué trabajos cumplen las y los internacionalistas de los medios libres? Segundo, la experiencia de los medios libres con el zapatismo en México. Y tres, los medios libres a la hora de la travesía por la vida. Entonces, ¿qué trabajos cumplen los internacionalistas? Si volteamos a ver un hermoso texto titulado Ellos en Nosotros, las miradas, parte 4, Mirar y Comunicar, publicado en el 11 de febrero de 2013, poquitos días antes del anuncio de la escuelita zapatista. Hay pues un texto muy bonito sobre quiénes son estas personas, grupos colectivos y organizaciones que tienen sus páginas electrónicas, sus blogs o como se diga, que le dan un espacio a nuestra palabra y ahora a las músicas e imágenes que la acompañan, escribía el finado Sub Marcos. Y terminando después, tal vez porque piensan que la información es un derecho de todos y que a cada quien le toca la responsabilidad de qué hacer o deshacer con esa información. Tal vez porque son solidarios y tienen el compromiso de apoyar hacia quien también lucha, aunque con otros modos. Tal vez porque sienten el deber de hacer. Está pendiente y pensar, escribir la historia comparada y la sociología aplicada de los medios libres en Ayala y en Europa. No les interesa a los programas científicos tipo de CONACYT, ¿no? Alrededor del ZLN, a la par del CNI, no solo en Chiapas aparecen, desaparecen, reaparecen grupos a veces efímeros, móviles, siempre colaborativos y abiertos y poco conocidos y estudiados, pues son contadas las tesis de posgrado y las investigaciones serias que se dedican a comprender lo que puede ser difícilmente entendible. Unas cuantas personas no se cansan, pero se desgastan y se arruinan tratando de informar a personas cercanas o lejanas, muchas de ellas desconocidas, acerca de los alcances y las dificultades de las resistencias populares indígenas
desde la escala local hasta la mundial. El colmo es que no les importa la cantidad de comentarios, de likes, de vistas acumuladas, a pesar de tener pocos o de rebasar a veces los 100,000. Y se ríen y se congratulan cuando un periodista sin escrúpulos los parafrasea o los plagia. Regularmente a los medios libres les preocupa más saber si el sonido, si la luz solar y eléctrica es o no favorable a su trabajo, si la grabadora y la computadora funcionan bien, si habrá donde comer y dormir en la próxima noche. Cuando se les acaban los recursos personales, las y los activistas tienden a buscar un trabajo remunerado para continuar a la par o después su labor en los colectivos, trabajando muchas veces a la distancia y a toda hora. Los medios libres no son cualquier medio, son gratuitos, sino generan riquezas económicas y en general tienen autoría colectiva, con seudónimos o incluso anónima, pero siempre, no siempre logran salir de los circuitos militantes, ¿no? Y parece que su coautoría colectiva se les escapa, ya no les pertenece, puesto que se replican en redes sociales como si cayeran en un registro de dominio público e irrumpen en reportajes, noticieros, webinarios, coloquios, volantes, carteles, paredes, mantas, lonas, tejidos, grabados, piezas de teatro y musicales, canciones, stickers, playeras y tal vez incluso grafitis y tatuajes. En términos socioantropológicos, los medios libres y autónomos podrían considerarse como espacios comunicativos de resistencia y contrapoder, como su total independencia, porque no cobran espacios publicitarios. En estos medios se caracterizan por su independencia económica y editorial en relación a los intereses corporativos. Y eso les permite cuestionar y confrontar las narrativas dominantes, ¿no? Y también estos medios fomentan la apropiación de la comunicación, invitan a los sujetos a implicarse y convertirse en productores activos, es decir, a involucrarse en el proceso de creación mediática. Este compromiso genera un sentido de pertenencia y empoderando, fortalece los lazos comunitarios, promueve la solidaridad y el intercambio dialógico de conocimientos técnicos y políticos. Funcionan de manera abierta y accesible, a pesar de que sus galerías de fotos y de videos se tarden en descargarse donde haya poca conectividad, defienden el principio del copyleft y no se sorprenden cuando un medio comercial los plagia sin citarlos como fuentes. Utilizan licencias abiertas como Creative Commons, ¿no? Los medios autónomos representan una herramienta clave para la construcción de otra sociedad, ¿no? Tal vez podríamos resumir esta escuela de formación política que remonta a las vísperas del siglo XXI, cuando Independent Media Center, Indymedia, pregonaba como eslogan: toma los medios, haz los medios, sé los medios. Los noticieros de periódicos, radios, medios audiovisuales, ciudadanos sindicales, barriales, comunitarios, no solo se dedican a la agitación, la propaganda, pero también a la formación política, al registro, la documentación para la posteridad, al análisis, los círculos de reflexión. De la misma manera que se distinguen de los medios de difusión oficial, las organizaciones políticas como Radio Insurgente, medios compas son externos a ellas y así difieren de los tercios compas, ¿no? Los tercios compas que trabajan ellos desde más de una década en los municipios autónomos, ¿no? Sucediendo a los promotores de comunicación. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de trazar la historia del movimiento mexicano de comunicación alternativa? Cabe preguntarse el papel de la prensa militante, ¿no? Como Anilel, Radio Votán Zapatista o colectivos como Frecuencia Libre han dejado de funcionar. Otros se han transformado como Promedios, Tejemedios, Desinformémonos. Tal vez podemos situar el auge de los medios libres entre el color de la Marcha de la Tierra, la otra campaña y la escuelita, traduciendo quizás un cierto desánimo o descompromiso relativo en los últimos años, salvo en general cuando opera una cierta reactivación en los eventos magnos convocados por el EZ y el CNI antes de la pandemia. Quisiera hacer muchas citas de otros textos y una conferencia de prensa conocida del subcomandante Galeano del 10 de agosto de
2014, que ha sido transcrita por los tercios compas en 2014, después de una compartición con el CNI, ¿no? Donde pues no me da tiempo pues leer los extractos sobre cómo consideran los zapatistas a los medios libres, pero pues les invito a leerlo en línea. Les consideran rápidamente como compañeros, como medios compas, como escuchas. La importancia de los medios alternativos y colectivos en la revelación de la información crítica, ¿no? Pues peca por su falta de profundidad en el análisis, ¿no? Entonces, dice el subgaleano a los medios libres, la diferencia entre un medio de paga y un medio compa no es que uno tiene dinero o cobra o no. La diferencia está en que para unos somos una mercancía, sea que hablen de nosotros o que no hablen, y para otros somos un espacio de lucha como el que ellos tienen y como hay miles en todos los rincones del mundo, ¿no? Y lo importante para los zapatistas no es que los medios libres no se centran en la información en sí misma, sino en quien la produce, ¿no? Entonces, de los medios alternativos a la hora de la travesía por la vida en Europa, ¿no? Entonces, por su carácter descentralizado y antiautoritario, bantaste, improvisado, espontáneo, los medios libres producen un cierto bricolage amateur, con géneros y estilos comunicativos abigarados, variopintos, fluctuantes, irregulares, pero multilingües, ¿no? Y tienen una cierta coherencia editorial. Entonces, podemos resumir el nuevo género a una mezcolanza de articulismo de prensa digital escrita, aunado al fotovideoactivismo, al ciberactivismo en redes sociales, usando el streaming, los blogs, los posts, los tweets, las stories, los reales, las apps, como incluso las apps de apps que permiten juntar todas los sitios internos, los medios libres, como lo ha realizado en el verano 2021 la Mosca TV de Cataluña, ¿no? Pero también está el radioactivismo con la producción y circulación de podcast, y por supuesto el artivismo, ¿no? Que abarca el cartelismo, el muralismo, el diseño gráfico, las mantas, los stickers, los fanzines, ¿no? Entonces la travesía ha sido una oportunidad formidable de ampliar y articular las redes internacionales de colaboración de naturaleza intercultural, porque son distintas culturas militantes, y interlingüística y a escala europea, ¿no? Desde distintas culturas militantes, los colectivos colaboran en equipos ocasionales, fortuitos, aprenden a conocerse, a trabajar con otros colectivos y personas en un intercambio de saberes, de perspectivas autocríticas, que enriquecen el diálogo mutuo y la adquisición de nuevas técnicas y capacidades de escritura, traducción, subtitulación, grabación, edición, composición y un largo etcétera. Entonces podemos citar en Europa medios alternativos europeos que desde ahora trabajan más estrechamente con los mexicanos, como Paris Infolutte, Jungle de Lutte, Nadir, Mediacop, Radio Zanzin, y otras que son de Suiza, de Bélgica, como Libre Radio, o en portugués, guillotina.info. En español, algunas bien conocidas como Irrentible en Madrid, Radio Postol, Radio Zapatista, Regeneración Radio, Camino al Andar, La Comuna MX, algunos periódicos y revistas, ¿no? Como Ballast Reporter en Francia, ¿no? O El Salto en el Estado de España, ¿no? Entonces, quisiera mostrarles un fanzine muy bonito que hicieron las mujeres que luchan, Mujeres y la Sexta, ¿no? Se lo puedo enseñar. Aquí son algunos videos. Aquí el fanzine STLN y CNI por los 5 continentes. Y otro ejemplo muy interesante es el número especial de la revista número 8, otoño 2021, de la revista La Mauvaise Herbe, La Mala Hierba, de la Confederación Nacional de Trabajo de Francia, de Trabajadores de la Educación, con un póster desplegable en blanco y negro de gran homme en el centro, y un número especial dedicado al zapatismo, las escuelas como espacio de apropiación colectiva, ¿no?
También, y luego paso la palabra a la colega desde Francia, Francesca Cosolini, que también pienso que podrá hacer referencia a esta maravilla de caricatura firmada por Lisa Lugrin, ¿no? Y en consideraciones finales para ir concluyendo. El papel de los medios libres es extraordinario, pero no alcanzó a cubrir y traducir todas las declaraciones públicas y las acciones realizadas por las y los zapatistas en las calles y los eventos abiertos europeos en el verano y otoño de 2021. Fuera de los grupos de discusión en Internet, no se ha podido forjar aún una coordinación internacional multilingüe sólida en su capacidad de articulación y de formación de nuevas generaciones. Este es el reto de mantener y profundizar el seguimiento al registro y la edición de materiales y audiovisuales escritos. Los medios libres de lengua hispana se han conectado de manera más estrecha con los medios libres de lengua francesa, alemana, inglesa, e incluso con el pueblo sami del norte de Europa, informando desde las luchas y resistencia del campo y la ciudad, desde las ocupas y los centros sociales, hasta los sin papeles, los grupos feministas, antifascistas, ecologistas, los exiliados kurdos y las demás luchas internacionalistas que sacuden a las sociedades europeas enclaustradas dentro de los muros de una Europa fortaleza en cuyas fronteras son perseguidos y expulsados las personas llamadas extranjeras migrantes. El capitalismo y el racismo de Estado en los malos gobiernos europeos son responsables de los escándalos de innumerables muertes en los mares. Las y los zapatistas vieron lo difícil que es organizarse en las condiciones actuales de criminalización de la protesta social en Europa. ¿Qué papel pueden ocupar la academia comprometida, no solo en ciencias sociales, cuando caminar no solo con los pueblos indígenas, pero también con los medios libres, estudiantes y profesores universitarios? ¿Cuáles son nuestros retos que se plantean como comunicadores, educadores, en términos de emancipación popular, de capacitación política en defensa de la tierra, el territorio y la vida, desde todas las trincheras, todas? Y me permiten una cita de María José, transcrita por los medios libres, o como se llaman, el 30 de agosto de 2021 en Basilea, Suiza. María José dijo: buenos compañeros, compañeras, compañeros, de parte de mis compañeros de escuadrón, les agradecemos profundamente que nos hayan invitado en este encuentro, en este su espacio, que hayan dado la oportunidad de compartir nuestras luchas y escuchar también sus modos de luchas acá en este espacio, en este país. Y gracias por todo, gracias por su atención. Y como dicen, pues es un país muy capitalista, en donde hemos visto con nuestros propios ojos lo difícil que es manifestarse, lo difícil que es organizarse para liberarnos de este mal sistema. Pero aún así estamos viendo que tiene ese valor y ánimo de luchar contra quien sea y derrocar al sistema capitalista. Gracias por su lucha, gracias por su resistencia y gracias por estar uniendo sus luchas y sus fuerzas, no solo con un colectivo, sino con varios colectivos. Y gracias a estos encuentros y a la gira por la vida, estamos viendo que muchos colectivos se están uniendo para forjar su lucha y salir adelante, y así derrocar al sistema patriarcal. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeras, y recuerden que nada es imposible, todo es posible, un mundo nuevo es posible. Gracias. Les agradezco su atención. Agradecemos a Bruno la compartición que nos hace, tan importante esta reflexión en torno al papel de una comunicación alternativa, una comunicación contrahegemónica, el papel de los medios libres. Y vale la pena señalar, recordarles que visiten la iniciativa Alfaro Zapatista, que también podríamos decir que se enmarca dentro de esta perspectiva de los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, porque precisamente en la iniciativa Alfaro Zapatista, que es impulsada por el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias de Claxo, hay dos libros, uno que se llama Cartas Náuticas para un Mar Tormentoso, precisamente escrito por los compañeros y compañeras de Radio Zapatista, y hay otro, Los Tercios Compas, Comunicación Audiovisual Autónoma y Zapatista, de Axel Kohler, que abordan este tema que nos ha hecho un gran recorrido
el doctor Bruno Baronet, y sobre el que retomaremos también en las preguntas, invitarles a hacer sus preguntas. Por cuestiones de imagen, no estamos transmitiendo vía Facebook, pero estamos transmitiendo vía YouTube y también por la plataforma de Zoom. Y ahora me voy a permitir presentar a Francesca Cosolino, que es nuestra próxima expositora. Francesca Cosolino es antropóloga y profesora de humanidades, de ciencias sociales en l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, el ESAT, en París, y es miembro del Laboratorio de Investigación sobre Arte y Diseño de la ENSAT y miembro afiliado del Laboratoire d'Ethnologie et Sociologie Comparative de la Universidad de París-Nanterre. Está asociada al CEMCA, que es el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de México, y sus intereses de investigación se centran en los campos de la antropología del arte y la escritura, la etnografía de las prácticas artísticas y los estudios visuales de la cultura material, así como las inscripciones urbanas y el diseño gráfico. Entonces, bienvenida, Francesca, un gusto que estés acá compartiendo, y tienes 15 minutos para compartir la palabra antes de seguir después con Argelia. Bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Puedes ver mi pantalla? Se ve bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Cátedra Jorge Alonso por la organización de estos seminarios. Muchas gracias a Francisco de Parras por esta invitación y la apertura también de este espacio de difusión del pensamiento crítico que es este seminario. Intitulé esta ponencia de la imagen mediática al dibujo de cómics, registro de acciones a través de lo visual adentro del viaje zapatista en Europa. He decidido organizar esta ponencia en dos partes que muestran forma de actuar a través de la imagen, entendida aquí en el sentido más amplio, ya que estamos considerando las imágenes y sus múltiples variaciones como logotipo, objeto de medios de comunicación, dibujo y fanzine. El propósito de esta ponencia es para mí de cuestionar la agencia política del arte a partir de los artefactos producidos para los artistas mexicanos y los miembros de los grupos activistas europeos para acompañar el viaje de la vida, por la vida de la delegación zapatista en Europa. Yo estoy especializada en la práctica, en la etnografía de la práctica artística y mi investigación se sitúa en la cruciada de los estudios visuales, la antropología del arte, las culturas materiales. A través de una primera investigación sobre los murales políticos en Cerdeña, pueden ver aquí el libro de algunas imágenes de estos murales. En 2017 empecé un nuevo proyecto de investigación en Chiapas, donde me interesó mucho a las pinturas murales que estaban producidas en los caracoles y todas las imágenes que se producían también en los festivales de las comunidades zapatistas, especialmente los que se producieron en el marco del Festival Comparte por la Humanidad, donde puede ver algunas imágenes aquí. Y bueno, hoy nos ocuparemos de las imágenes producidas en el marco del viaje por la vida, un proyecto llevado a cabo por los movimientos zapatistas para reunir a grupos activistas que se autodenominan de Europa de Abajo en los 5 continentes y cuyos primeros actos, denominado Capítulo Europa, se realizó en Madrid el 7 de diciembre de 2021. El viaje zapatista, que fue anunciado en el 2020 y que tuvo lugar en el 2021, vino así a impulsar la producción de imágenes que actúan como elementos articuladores entre mundos culturales a varios niveles y que explicaré tomando una imagen, la imagen del barco de la montaña, y luego una práctica de dibujo que servía para realizar fanzines colectivos y un álbum ilustrado. Primero, la imagen del barco funciona como un federador del mundo cultural para la riqueza de imaginarios que convoca. Se trata del barco que fue utilizado por la travesía, que se conoce con el nombre de la montaña, que es un barco alemán que se llama Charles Rath, y que partió de la Isla de la Mujer en Yucatán con una pequeña delegación de 7 zapatistas del escuadrón. Esta imagen se propagó como un virus en la red, estaría utilizadas en todos los medios de comunicación, ya se convertirá en logotipos del viaje zapatista, lo pueden ver aquí. Y también fue utilizado por todos los medios de comunicación de los colectivos europeos o mexicanos. También aquí puede ver el dibujo que hice, que también se puede encontrar sobre los t-shirts
que tienen los miembros de los escuadrones en su gira. Y también fue utilizado como imágenes que se encuentran, muchos de los encuentros que tuvieron lugar en Europa. Aquí se puede ver una imagen del escuadrón en el momento de su acogida en París. El barco atrás de los compañeros. Y también esta imagen fue algo que fue utilizado mucho por los compañeros para realizar bordados que se vendrán en la tienda solidaria en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo se pasa de la imagen a la acción? Bueno, producir barco de papel fue también la invitación que hicieron la Red Mexicana de Apoyo al Viaje Zapatista a la sociedad civil, que se reunieron en torno a los Zócalos el 2 de mayo de 2021 para apoyar la travesía del barco y anunciar la llegada inminente del escuadrón. Varios artistas y colectivos se sumaron a esta iniciativa, como el artista Antonio Gritón, que se puede ver aquí, que contribuyó también con la venta de su obra a financiar el viaje de la delegación, y también mucha gente de la sociedad civil. También otro artista, como el artista callejero Gran Om, se ha encargado de la producción de los carteles y elementos de comunicación para esta travesía sin precedente en Europa. Aquí puede ver uno de los carteles que él ha realizado. Este barco se ha convertido también en un símbolo de comunicación y un medio de acción, ¿no? Aquí se puede ver cómo fue utilizado también como logotipo de una otra travesía, una travesía organizada en Europa, en la cual yo participé y que reúne también actores diferentes en esta travesía. Se vinieron a esta travesía ONG que trabajan en el mar Mediterráneo y también actores del mar que defienden una cultura del mar y una cultura solidaria del mar y también defiende la emancipación de las mujeres. Involucrada la Comisión Naval en este periodo, entonces me encuentro coordinando una flotilla de mujeres, una flotilla feministas que salió en el mar Mediterráneo en el verano 2021. Aquí puede ver algunas de las fotos de estas flotillas que encontró también el escuadrón cerca de Notre-Dame-des-Landes, en Francia. Esta imagen del barco lleva también a los zapatistas a producir artefactos que amplian el simbolismo del barco mismo, como los cayucos que ellos utilizan para desplazarnos, y que fueron realizados también para acompañar la travesía de las delegaciones que puede ver aquí. Expuestos y presentados en un museo en Madrid, el Museo Reina Sofía. Se trata de 4 cayucos, donde pienso que va a hablar también mi compañero Francisco de Parras, pero le voy a mostrar rápidamente que estos 4 cayucos hablan también de la historia del movimiento, del periodo de la clandestinidad, también ilustran los principios de la autonomía. Y se encontraron a circular por redes muy diferentes en el mundo del arte para encontrarse finalmente expuestos en la colección de Reina Sofía, aquí en esta sala que se llama Un otro mundo posible, que pone la cuestión también, ¿puede la historia ser rebobinada? La adquisición de estos artefactos se traducirá en una donación de los zapatistas a Open Arms, una ONG española, cerrando así el círculo de estos barcos. El segundo punto que quería hablar con ustedes, exponerles, es la práctica del dibujo utilizada para contar historia y tejer red. Habiendo seguido la preparación de este viaje desde septiembre de 2020 como miembro de la colectiva Mujeres Disidencia de la Sexta Otra Europa y Abya Yala, he podido acompañar la realización de producción artística y visuales como los fanzinos colectivos realizados por la red Mujeres Sexta y otro lado, del otro lado del Atlántico, en Europa, la realización también del artista Lisa Lugrin, que acaba de mencionar Bruno Baronet, que ella realizó un cómic ilustrado, que puede ver a la derecha.
Mujeres esta red que ha realizado los fanzines que puede ver a la izquierda. Es una red formada en su mayoría por mujeres mexicanas y que han unido su fuerza, su conocimiento y sus capacidades para crear contenido textual y visual para realizar diferentes números de fanzines colectivos que van a acompañar el viaje por la vida. Aquí puede ver el primero. Reuniéndose todos los domingos por la tarde por Zoom, este colectivo permitió crear una verdadera red de personas compartiendo tareas en las realizaciones de los dibujos y las traducciones de texto, que fue a cargo de la compañeras europeas como yo, por ejemplo. Aquí puede ver el fanzino traducido en italiano. Y también compartimos su tarea en la distribución de estos fanzines. Estos fanzines tendría a cumplir dos objetivos: transmitir la historia del movimiento zapatista y hacerla circular a través de ese medio de comunicación tanto en México como en Europa. Uno de los principios de esto compositivo, de esto objeto gráfico, fue la variedad de contenidos: imágenes, canciones, texto teórico, diálogos y también la voluntad de retomar el estilo estético y el tono de los comunicados zapatistas y su personaje. Es el caso de esta lámina donde está la niña defensa zapatista que explica a su amiga Esperanza cuál es la misión del zapatismo. En otra ocasión, el fanzine utiliza un motivo iconográfico como el caracol, como aquí, donde el caracol es un soporte para presentar una línea temporal del movimiento zapatista desde el levantamiento de 1994 hasta el día de hoy. Aquí puede ver los títulos, la primera página de los números 2 y 3, el número 2 que habla de autonomía y el número 3 que es realizado tomando un enfoque sobre esta noción de cuerpo-territorio. Mientras la red de mujeres sexta en México escribía la historia del movimiento con el fanzines, en Europa se preparaban para escribir el presente. Fue el caso del cómic firmado por la ilustradora francesa Lisa Legrand, que a partir de abril de 2021 publicó en las revistas Mediapart y Lundi Matin episodios de un cómic que documentaba la llegada del escuadrón, el marco del viaje por la vida y los encuentros entre los integrantes de la delegación zapatista y los colectivos sociales que tuvieron lugar en Europa. El encuentro, por ejemplo, como el encuentro de mujeres que tuvo lugar en la sala de Notre-Dame-des-Landes o la manifestación del 13 de agosto en Madrid. Lisa es una dibujante francesa diplomada de una escuela de dibujo que ya había realizado varios álbumes ilustrados sobre, por ejemplo, el tema de los chapaches o el movimiento feminista de las sufragistas. Ella llevaba a varios años pensando trabajar sobre el zapatismo porque le interesaba mucho un movimiento político con una historia tan profunda y tan rica. Pero ella no sabía nunca he viajado en México, entonces le resultaba difícil hablar de una realidad que no había vivido y quería evitar caer en algo de muy exótico. Entonces, el viaje a Europa de la delegación zapatista le permitió encontrar un contexto adecuado para trabajar sobre este tema. Ella se involucró al viaje como miembro de la Comisión de Comunicación en Francia, reflexionó con otros miembros, entre ellos el historiador Jérôme Bachet, sobre cómo poner en las imágenes los comunicados oficiales difundidos por los zapatistas en el marco del viaje, para hacerlo así accesibles al mayor público posible. Así, partiendo de los textos y de las imágenes publicadas en enlaces zapatistas, comenzó a dibujar las láminas. El cómic se concibió como un verdadero medio de comunicación que podía responder al hecho de que a menudo las palabras de los colectivos que apoyaban los viajes eran tergiversadas por la prensa, mientras que la imagen podían ser fieles a los valores que la Comisión Francesa quería transmitir y convertirse en un medio de difusión accesible a todas y todos.
Así decidieron de realizar un episodio por cada comunicado de prensa y publicarlo en diferentes medios gratuitos en línea como Reporter, Mediapart, l'Animatin, pero la imagen también se publicaron en medios más oficiales como Libération y Le Monde, que son revistas francesas. A medida que se producían los episodios, Lisa y sus colaboradores empezaron a sentir la necesidad de contar no solo el presente, sino también de sacar a la luz el pasado y la historia del zapatismo a través del dibujo. Varios episodios están dedicados al periodo clandestino del zapatismo o a la organización de la autonomía en los caracoles. Para ello, el artista juega con la temporalidad en su narrativa gráfica, la oportunidad de viajar a otras temporalidades y a otra geografía la ofrece el comunicado que habla de los cayucos y que encontramos en un episodio donde los elementos dibujados en los cayucos toman la vida y cuentan la historia del zapatismo. Entonces los códigos permiten hacer el vínculo entre algo que estaba sucediendo, el viaje por la vida, y el pasado del movimiento zapatista. Otra estrategia fue, por ejemplo, utilizar la muda que entra en el cayuco y que se encuentra en Chiapas. Otras veces son personajes creados por Marcos que aportan elementos de la historia, como el caso de Don Durido aquí, en esta lámina. Todo este episodio informa sobre la trayectoria del escuadrón, la historia del movimiento, los encuentros que tuvieron lugar entre el escuadrón y los colectivos europeos, como también la acogida del escuadrón en el país, el encuentro dedicado a las mujeres, que tuvo lugar en julio de 2021 en la SAD Notre-Dame-des-Landes, o la celebración que tuvo lugar en Madrid en agosto de 2021. Francesca, si podemos ir cerrando, por favor. Ah, sí, claro, que no tengo sí, claro. Entonces, la idea de utilizar el dibujo para narrar los encuentros más íntimos que tuvieron lugar entre la extemporánea, la delegación más amplia de los zapatistas y los diferentes grupos, va a ser desarrollada con un otro libro que va a contar estos episodios, este encuentro. Al final, los que quería mostrar aquí es mencionar cómo ciertos actores movilizan el arte para apoyar la resistencia, así como para estructurar la organización de colectivos militantes, no militares, perdón. Entonces, adoptando un enfoque pragmático, me he centrado para cada una de las producciones presentadas en las acciones que este artefacto permite de realizar. Los cayucos integran colecciones de Reina Sofía, permite así de inversar la historia entre dominados y dominantes. La instalación en los zócalos y las acciones de Gritón dan visibilidad al proyecto zapatista y los fanzines colectivos funcionan como medios para comunicar, transmitir y compartir la idea política. La noción de agentividad política del arte designaría entonces formas singulares situadas de recomponer imaginarios y sensibilidades, de hacer emerger subjetividades políticas a través del arte que propongo de denominar creatividades políticas. Lo que el caso de la travesía zapatista nos enseña es que los actos estéticos pueden funcionar como configuraciones de experiencia que inducen nuevas formas de politización. El movimiento de ida y de vuelta de este artefacto entre México y Europa contribuye a la construcción de su eficacia, por lo que la agentividad debe ser vista menos como la intención de solo un sujeto humano y más como el conjunto del entretejido efectivo y afectivo que tiene lugar entre una práctica de resistencia y una otra. Muchas gracias. Muchas gracias a Francesca Cosolino por esta intervención igual tan sugestiva y por proponer estas nociones sobre creatividades políticas, agentividad política del arte. Vemos que hay conexiones entre los diferentes imaginarios que se van tejiendo en torno a la politicidad, pero también a la dimensión estética y creativa, que ha sido siempre tan potente dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahora vamos a dar la palabra a Argelia Guerrero Rentería para que nos comparta su exposición y me permito presentarla. Argelia es bailarina de danza clásica y contemporánea con
fuerte vínculo con las resistencias sociales de mujeres, defensores del territorio y familiares de desaparecidos. La mayoría de su trabajo se centra en el acompañamiento de esos espacios a través de la danza, principalmente en espacios públicos. Argelia es parte de la red universitaria anticapitalista. Entonces, bienvenida, Argelia, un gusto que nos acompañes y tienes 15 minutos para tu exposición. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Déjame pongo el cronómetro porque si no me voy hablando. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes este espacio de reflexión. Yo quisiera reflexionar este fenómeno del arte como un espacio creativo, un poco como con lo que cerró Francesca, para la praxis política del zapatismo y que se extiende a otros espacios, ¿no? O sea, a los espacios de acompañamiento, a los espacios de búsquedas incluso, pues de otros movimientos sociales, ¿no? Me gustaría empezar resaltando que el levantamiento zapatista marcó, entre otros quiebres políticos, sociales, de poder y epistémicos, el inicio de una época de lucha que no solo se expresó mediante la protesta social, las manifestaciones y el enfrentamiento, sino además con la habilitación de espacios de enunciación, como fue el arte. Esto me parece muy importante resaltarlo, porque el papel, la presencia del arte ha estado presente en el levantamiento zapatista, pues desde el día en que hicieron su aparición pública, y digamos que para comunicarse con pues toda la sociedad civil con la que tuvieron cercanía y diálogo hasta hoy en día, pues ha sido muy importante no solo el lenguaje político, digamos, conocido, sino de indagar en estos procesos creativos que, como comentaba Francesca, y coincido plenamente, detona otras sensibilidades y provoca otras formas de conocimiento, de comunicación y de acercamiento, que me parece que también a eso se debe esta profunda relación con el movimiento zapatista, que va más allá de la simpatía política tradicional o la lealtad política hacia un movimiento social, en tanto que detonó otras formas de comunicarnos, pues también nos detonó emociones. Y entonces el vínculo con el zapatismo de quienes nos acercamos está provocado por otras sensibilidades y más allá de la metáfora, no solo ha tocado la psique, sino que ha tocado el corazón, el alma, los sentipensares, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me parece importante resaltar pues este detonante que, si bien sacudió, ¿no?, nos movió de la comodidad del mundo moderno al que estábamos entrando en 1994, nos sacudió y nos evocó distintas reflexiones. A través de la lucha del movimiento zapatista. ¿Cómo, perdón? No has pasado tu presentación, ¿verdad? Nada No, más digo ahí, es que ves que tuve que eliminar algunas, entonces sí, de acuerdo. Está congelada ahí. Muchas gracias, Entonces, nada más para... Gracias. Sí, yo la muevo acá, gracias. A través de la lucha del movimiento zapatista se ha desarrollado un método creativo para transmitir las demandas y los logros del movimiento indígena más importante finales del siglo XX e inicios del XXI. El zapatismo arrancó como primer paso con la recuperación del territorio y constituyó así un espacio físico para materializar la construcción de múltiples mundos posibles. Ha sido en tierras recuperadas, municipios autónomos, caracoles y ahora los CRARES, los espacios físicos en los que se han abierto estos espacios de enunciación creativos y novedosos. El levantamiento armado, sin frivolizar las terribles condiciones de opresión que lo detonaron, fue una performance que puso en shock no solo a la sociedad mexicana, que confluía con el consenso del fin de la historia y la bienvenida del México al mundo moderno y desarrollado. Me parece importante también resaltar este elemento de las tierras recuperadas, porque es en este espacio material en donde se ha reproducido todo esto que hemos reflexionado sobre los medios, los tercios compas, los festivales, los encuentros,
los murales. O sea, toda esta manifestación creativa ha tenido y ha sido posible en tanto la recuperación de ese espacio público y ese espacio físico. No digo con esto que no hubiera sido posible si no hubieran tenido el territorio, pero ha sido muy importante la recuperación del territorio por parte del movimiento zapatista. Y en tanto la recuperación del territorio, también me parece importante resaltar que hoy en día ese territorio peligra. Y también por esa razón me parece importante defender ese territorio que los zapatistas y las zapatistas recuperaron en 94 y que pareciera que hay una campaña de retroceso para pues retirar ese logro de las compañeras y los compañeros zapatistas. Y por eso apunto aquí que es importante pues atender a esta denuncia que han hecho las bases de apoyo allá en territorio zapatista. Una vez que introduje esta importancia y esta relevancia del arte como detonante para los diálogos con el zapatismo y la sociedad civil, desde el quehacer artístico, desde quienes nos desempeñamos como hacedores de arte, trabajadores del arte, me gusta pensar en el desarrollo del arte y el zapatismo en 4 momentos que reflexiono desde mi relación con el zapatismo y desde la propia praxis que realizo. Yo considero que los compañeros y las compañeras tendrán sus propias formas de definirse y reflexionarse. Entonces también me hago plenamente responsable de esta manera de acercarme en estos 4 momentos sobre el diálogo del arte con el zapatismo. Un primer momento es el de la etapa de la clandestinidad, cuando las y los compañeros, ahora sí, Francisco, no puedo yo darle seguir a mi. A ver, solo es, quizás si le das en alguno de los costados, en el costado Ahí derecho. está. Ahí está, listo. Bueno, igual es Ana de Linton, todavía no tiene mucho que ver, pero bueno, la voy a regresar. Ok, bueno, este primer momento es el de la etapa de la clandestinidad y digamos, lo recuperamos por testimonios de las y los compañeros, principalmente de los voceros, el subcomandante Galeano y el compañero Moisés, que nos han contado que en los tiempos de la clandestinidad pues era muy importante la formación política, era muy importante la formación física, pero que había un espacio importante para el arte, ¿no? Entonces se veía cine, se leía poesía, se hacía música, ¿no? Se cantaban corridos, se componían corridos que narraban pues las distintas experiencias de las distintas células que se estaban formando en la clandestinidad y que eso era un espacio importante, es decir, no era un espacio complementario, tangencial, sino que implicaba incluso, contado por los mismos compañeros, el esfuerzo de cargar, ¿no? Los reflectores, los proyectores, las cintas que en esos entonces pues eran de grandes dimensiones, pero que valía el esfuerzo de cargarlos a través de la selva, junto con la comida, junto con muchas cosas vitales, con la misma importancia vital y fundamental, pues era llevar estos elementos que contribuían a la formación de un militante integral para el que era fundamental tener contacto con el arte. Y más allá, digamos, de los breviarios culturales o de los datos formativos o de hacerlos más menos cultos, ¿no? Sino por todo este potencial emancipatorio y reflexivo y de tocar otras sensibilidades que para el zapatismo desde entonces era importante. Entonces, me parece que también aquí hay un fenómeno importante de resaltar porque el zapatismo siempre consideró fundamental este trabajo de estas otras sensibilidades o estas otras maneras de conocer el mundo y otras maneras de dialogar con el mundo para la formación de un militante zapatista integral que creo
que ha contribuido a esto que en algún momento se reflexionó en Cuba como el hombre, la mujer nuevos, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con la integralidad ética y moral del zapatismo, ¿no? Entonces, por eso me parece fundamental y importante que se haya considerado desde entonces este espacio como de formación de la militancia. Y bueno, siempre ya soy muy conocida por la crítica a otros espacios políticos en donde el arte siempre es visto como tangencial, como relleno, como en lo que la gente come, que el compa cante, como en lo que la gente va al baño, entonces que la compa baile, o en lo que hacemos el intermedio y acomodamos las sillas y nadie presta atención, que pase el señor o la señora y lea su poesía, y nadie presta atención y nadie dialoga con esos momentos, ¿no? Que son fundamentales. Y uno de los pioneros en mi praxis política y artística que ha dado este espacio fundamental a el arte ha sido el zapatismo, ¿no? Entonces, por eso me parece importante resaltar este momento que conocemos a través de los testimonios de la formación de los insurgentes y las insurgentas de la etapa de clandestinidad en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El segundo momento al que me quiero referir ahora con este contacto con el arte es una vez que sale a la luz pública la existencia del Ejército Zapatista, que se conocen sus demandas y que no olvidemos, hay fuego de por medio, hay guerra de por medio, hay pérdida de vidas de por medio, o sea, hay una situación concreta muy impresionante de por medio. Surge esta movilización civil que acompaña hasta hoy en día al zapatismo y en el que ha habido diálogo, pues no solo con los artistas, las artistas, sino con la gente de ciencia, con el periodismo, con los medios, etcétera, y en el que pues muchos y muchas personalidades del ámbito del arte pues se vieron interpeladas y convocadas a asistir a estas caravanas a dialogar con el zapatismo. El zapatismo también consideró importante a este sector para dialogar y para entenderlo, ¿no? Entonces, este segundo momento, pues es el que yo quiero resaltar como el de la gente que fue a conocer al zapatismo, a dialogar sobre el zapatismo y regresar y tomar la lucha zapatista como tema de su quehacer artístico. En la diapositiva tenemos a la coreógrafa Anadel Linton, quien fue una de las primeras mexicanas en asistir, bailarinas mexicanas en asistir a las caravanas de apoyo al EZLN y quien ha tenido un trabajo pues muy importante para la difusión de la lucha de las mujeres zapatistas en el ámbito de la danza y de la coreografía. Ella es una coreógrafa que fue mucho tiempo directora del Centro de Investigación Coreográfica en México y que pues hoy en día acompaña al zapatismo. Tuvimos la oportunidad de verla asistiendo a apoyar el evento que se realizó en la Explanada de Bellas Artes con motivo del aniversario de la creación de los caracoles zapatistas, ¿no? A estos espacios pues acudió Bansky, Oliver Stone, Manu Chao, Panteón Rococó, Daniel Jiménez Cacho, Maya Godet, el compañero Antonio Britón, el escritor José Saramago, Eduardo Galeano, la actriz Ofelia Medina, la coreógrafa Anadel Linton, el coreógrafo Víctor Hugo Reyes, y muchísimos otros y otras creativas que abrevaron de la lucha zapatista, que conocieron los espacios, que conocieron las demandas del zapatismo y que después salieron a sus distintos espacios, a sus distintas geografías y que hicieron del zapatismo el tema de su praxis artística. Entonces, este segundo momento considero que el zapatismo, más que un sujeto del arte, en muchos aspectos fue motivador de creación artística. No por ello fueron pasivos ante eso, ¿no? O sea, cuando recibieron a estas brigadas y a estos artistas,
escucharon, vieron y tomaron nota de eso que estaba pasando, ¿no? Pero digamos que todavía en sus espacios íntimos, si podemos decirlo así. Y quienes salieron al mundo, pues eran quienes tenían ya nombre, quienes tenían contacto con otros espacios artísticos, con escenarios, con teatros, con foros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta segunda etapa fue más en la que el zapatismo surgió como tema. Y eso fue también muy relevante porque muchos y muchas de las jóvenes que éramos jóvenes en ese entonces, conocimos de la lucha zapatista por las canciones del Panteón Rococó, por las canciones de Óscar Chávez, por coreografías de maestras nuestras como Anabel, ¿no? Y eso fue lo que nos permitió conocer un poquito más a profundidad de qué se estaba tratando eso que los medios de pronto hablaban tan confusamente, ¿no? Entonces, completando un poco lo que hablaba Bruno al principio, esta especie como de brigadas de comunicación se abrieron a estos espacios también del arte en donde uno veía incluso los tatuajes de las personas, ¿no? Y en donde ahí se evocaban las luchas y los temas que tocaba el zapatismo y que para muchos y muchas de nosotras en esos entonces fueron las ventanas que nos abrieron, pues no solo al zapatismo, sino a todo lo que el zapatismo recogía, la lucha de la diversidad sexual, la lucha de las mujeres, la lucha de los sindicatos, la lucha de las comunidades indígenas, por supuesto, la importancia de las infancias, es decir, un montón de temas que muchos de estos artistas llevaron a los espacios públicos durante mucho tiempo. El tercer momento al que quisiera referirme es una tercera etapa que yo llamo de transición y es justamente el aniversario 2010, el aniversario número 20 de la fundación del EZ en la clandestinidad y los 10 años del levantamiento armado o de la vida pública. Este momento también evocó mucha producción artística en muchos espacios, en muchos lugares, se tomaron muchas tribunas públicas para recordar que no solo la vigencia del zapatismo, sino que muchas de sus demandas en muchos espacios no estaban siendo atendidas ni escuchadas y que pues la lucha del zapatismo, más allá de una moda, tenía fuerte arraigo con las luchas sociales, ¿no? Entonces, estos espacios públicos abrieron los altavoces para la resistencia zapatista y me parece que en esos momentos es cuando incipientemente empezamos a ver autoría de los propios y las propias zapatistas. Por ejemplo, el disco 2010 creo que ese ya no salió acá, pero bueno, el disco 2010 el aniversario, en el que confluyeron muchos artistas, bandas de rock, cantantes, etcétera. Era un compilado de 4 discos temáticos y uno de esos 4 discos estaba exclusivamente realizado por grupos de compas zapatistas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es un parteaguas importante porque ya no tenemos solamente a artistas solidarios y solidarias hablando sobre el zapatismo y difundiendo la lucha, que nunca deja de ser una interpretación, ¿no? Es decir, aun cuando estemos muy cercanos o tengamos mucha sensibilidad, etcétera, pues no pertenecemos a esa lucha y no somos enraizadas en esa lucha. Y siempre es importante escuchar la voz de quienes directamente están involucrados en una resistencia. Y entonces me parece que un momento importante al que no sé si se le mencionó en su momento, que haya estado la voz de las y los compañeros zapatistas en este disco, ¿no? Entonces hay corridos sobre el levantamiento, hay corridos sobre la vida previa al levantamiento, hay corridos sobre las figuras de los compañeros caídos en la batalla, hay
ahí en ese disco una versión de las mañanitas que hoy está muy popularizada entre quienes somos simpatizantes del movimiento zapatista y que ponemos pues las otras mañanitas, ¿no? O las mañanitas zapatistas, ¿no? Entonces, que tiene su origen ahí, en ese, no sé si su origen, pero que conocemos públicamente en ese disco, ¿no? Entonces, es muy importante ya escuchar la voz directa de los compas. Importante resaltar que en todo el disco permanece la voz masculina todavía, ¿no? O sea, todas las voces aún se perciben masculinas. Entonces, ahí todavía no podemos percibir cómo es que se está sucediendo la participación de las compañeras, ¿no? O sea, lo vemos a través de sus anécdotas, pero todavía en ese momento de transición, las compañeras no son protagonistas de estos momentos, ¿no? O por lo menos de cara pública. Ese momento de transición, siento que es esa pequeña ventana que se empieza a abrir, ¿no? Esa grietita que empezamos a tener para dialogar ya directamente con el movimiento zapatista. Y es este momento de transición el que nos lleva a esta última etapa de análisis que quisiera exponer, compartir, que tiene que ver con el cuarto momento, que es pues la detonación de los compartes, ¿no? Y es esta total apertura del zapatismo, el arte zapatista, de autoría zapatista, de voz zapatista, de construcción zapatista, para dialogar con otros y otras trabajadores y trabajadoras del arte. Y es ya un momento, pues me parece como de implosión y explosión, en donde el zapatismo deja ver cuál es la esencia que ha venido arrastrando durante cientos de años y ha construido su manera de ver el mundo, su cosmovisión, y todo lo que quienes fuimos dialogábamos con ellos y ellas, ¿no? Ahí estamos viendo así como no, pues escuchaban esto, ¿no? Supieron de aquello, ¿no? Y al mismo tiempo traen todo ese bagaje histórico que pues ha construido la resistencia de más de 500 años, ¿no? Entonces, el momento de los comparte me parece a mí como esta ventana inmensa que se abre al mundo y que, claro, nos pone a todos a dialogar y a reflexionar sobre cómo está construyéndose el arte zapatista. Me recuerda mucho que en el primer comparte los y las compas presentaron una danza, ¿no? Con el vals del obrero y etcétera. Y hubo asistentas que me decían, oye, pero, o sea, sí, muy padre, sí, pero eso es danza, ¿no? Entonces era como pensar ahora qué es lo que estaban haciendo los y las compas, ¿no? Sobre su propia reflexión del arte. Y claro, lo que estaba detonando por muy progres que fueran, si eso era arte o no era arte y qué estaba pasando, ¿no? Entonces eso me parece pues muy, muy importante de resaltar. Y este diálogo fue totalmente abierto. Quienes asistimos al segundo comparte, por ejemplo, había comisiones encargadas de compas que preguntaban, ¿no? Que hacían preguntas y se grababan y se escribían tanto las preguntas como respuestas sobre las obras, ¿no? Entonces, había preguntas sobre de qué trató, cómo la construiste, qué estudiaste para eso, dónde se estudia eso, todo significa, por ejemplo, en el caso de la danza, cada movimiento significa una cosa o todo en general, o cómo haces, o sea, cosas como más complejas, hasta más simples, etcétera, a todos y cada una de las asistentes a ese comparte, ¿no? Entonces, y que ellos han tomado nota y que han pues tomado pues mucho de esos contactos con artistas y que ellos mismos pues reciben, desechan, procesan, reciclan, regresan, etcétera, ¿no? Y que me parece que es pues muy enriquecedor para, concluyo Paco, para este momento del arte zapatista, ¿no? Entonces, finalmente quisiera concluir con pues esta
aseveración que hacen los y las compas al decir que el arte para ellos es una herramienta pedagógica para reflexionar sobre su lucha, para mostrar a las nuevas generaciones con estas otras sensibilidades de dónde vienen, dónde están situados y hacia dónde se proyecta su lucha, como un garante de la memoria, con estas obras que hacen alusión al levantamiento, a los tiempos anteriores al levantamiento, y para reflexionar sobre su propia historia, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal? Todo eso lo podemos ver en el arte zapatista hoy. Entonces, pues solamente las y los zapatistas saben que la resistencia y la rebeldía no solo necesita del arte, para los y las zapatistas, la rebeldía misma es arte. Y pues concluyo con, ya no les di más anécdotas de los compartes y sus talleres, compartes ya más específicos, estos son de danza, como ustedes pueden ver. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Argelia, por esta revisión, además, digamos, en términos procesuales, en términos del tiempo, cómo ha habido continuidades, pero también modificaciones a lo largo de las expresiones artísticas en el zapatismo. Y creo que es muy importante el recordatorio que nos hace Argelia sobre, pues, poner en relevancia que estas reflexiones parten desde subjetividades inspiradas en el zapatismo. Sin embargo, creo que al mismo tiempo lo más importante es pues escuchar qué nos están diciendo los pueblos y al respecto pues decir que les invitamos como colectivos también de La Sexta a visitar, a revisar las páginas de Enlace Zapatista y del Congreso Nacional Indígena para profundizar en la voz de los compañeros y compañeras que vale la pena resaltar. Al mismo tiempo, pues son de los movimientos actuales, pues que mayor documentación tienen quizá en la historia contemporánea. Y bueno, ahora me voy a permitir presentar yo. El doc Jorge Alonso era quien estaba encargado originalmente de moderar esta sesión, pero tuvo algunos problemas con el internet. Y bueno, así son estas cosas, entonces pues hay que adaptarse a las condiciones y solo hacer una pequeña acotación que bueno, quizá esta presentación va a estar un poco atropellada porque por cuestiones de las plataformas que no permiten pasar ciertas imágenes, pues entonces tuve que suprimir prácticamente la mitad de esta presentación, sobre todo en lo relacionado a la estética de la necropolítica, para ver un poco cómo también hay expresiones pues racistas, expresiones xenófobas que están, digamos, utilizando los elementos de la imagen para difundir mensajes totalmente contrarios a lo que nos invitan las comunidades autónomas y el movimiento indígena contemporáneo. Pero bueno, avanzaré, posteriormente pausaré la presentación y continuaremos. Entonces, esta presentación la intitulo Las artes por la vida versus la estética de la necropolítica, y abro con una cita del subcomandante insurgente Galeano de 2016 que nos dice: es nuestra creencia que la posibilidad de un mundo mejor, no perfecto ni acabado, dejemos eso para los dogmas religiosos y políticos, está fuera de la máquina y sus posibilidades se sostienen en un trípode, o más bien en la interrelación entre tres columnas que han pervivido y perseverado con sus altibajos, sus pequeñas victorias y sus grandes derrotas a lo largo de la breve historia del mundo: las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo. Entonces, para comenzar, me gustaría un poco pensar la travesía por la vida o el inicio de la travesía por la vida como una especie de performance ritual colectivo, documentado también, por cierto, por los tercios compas, que son los medios de comunicación autónomos de las comunidades zapatistas, donde hay todo un imaginario en torno a lo que es esta travesía, que vale la pena señalar. Estaba planeada para salir, de acuerdo a lo que dicen las comunidades, un 3 de mayo, el día de la Cruz, el día de la Santa Cruz,
que es muy importante para muchas comunidades porque se relaciona también con los ciclos de la siembra. Sin embargo, por mal tiempo, tuvieron que salir un día antes, el 2 de mayo. Sin embargo, ahí queda de todos modos el mensaje y esa potencia simbólica, y las comunidades nos presentarían a lo que sería la avanzada de esta travesía por la vida, es decir, el Escuadrón 421, que como sabemos está compuesto por 4 mujeres, 2 hombres, y por Marijose, una compañeroa Otroa, que nos invita a pensar la diversidad. Y en este performance ritual de inicio de la travesía por la vida, pues vemos la vinculación entre el arte y la política que acompañaron esta travesía transatlántica, donde es posible consultar numerosos performances o rituales que pueden ser también encontrados en la página de Enlace Zapatista. Al mismo tiempo, además de los performances, digamos, como colectividades, como ejercicios creativos y estéticos en territorio zapatista, pues después veríamos el barco La Montaña, Stahlreit en alemán, que quiere decir rata de acero, nos cuentan los compañeros y compañeras zapatistas en sus comunicados, que cruzaría el Atlántico precisamente en un viaje a la inversa de lo que 500 años antes habrían hecho los colonizadores para pues el despojo de Abya Yala. Entonces, creo que es importante dimensionar este viaje a la inversa como un potente mensaje simbólico, donde los pueblos después de 500 años y siguen resistiendo dicen no nos conquistaron. Dentro de este marco, pues hubo muchas acciones artísticas de la sociedad civil nacional e internacional, donde se convocó, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México a construir barcos con todo este imaginario náutico, y también, bueno, algunas expresiones, digamos, festivas o carnavalescas, ¿no? En denuncia a proyectos ecocidas, como podemos ver, personas que se disfrazaron de jaguares o de tigres o de animales que habitan la selva, y donde, bueno, este evento pues fue convocado desde las redes de la Sexta Nacional e Internacional a partir de un colectivo que se autodenominó en su momento zapatistas, donde se hicieron barcos, y bueno, ahí vemos cómo hay elementos que se repiten, como el caracol, ¿no? Como la misma montaña, el barco, y ciertas consignas políticas como otro mundo es posible o para todos todo, pero este no es el único evento, sino constantemente las comunidades han hecho uso de estos elementos estéticos y retóricos, además de la sociedad civil nacional e internacional, como la marcha en contra de todas las guerras, que decía todas las artes y las resistencias en rebeldía contra las guerras, ¿no? Entonces acá podemos ver también como parte del registro de los medios libres, pues este recuento. Al mismo tiempo, vemos que por la comunicación pública, dentro de lo que fue la travesía por la vida en su primer capítulo, Slumil Kashenkov o Europa, pues las redes de la Sexta Nacional e Internacional produjeron muchísima gráfica y nuevos, digamos, elementos dentro de lo que sería esta historia gráfica del zapatismo, que tiene elementos que comparte con las comunidades, pero al mismo tiempo desata otros procesos de imaginación en las colectividades que se identifican con el proyecto. Entonces ahí podemos ver algunas gráficas, por ejemplo, de Gabriela Banfi desde Argentina, o las acuarelas de Paola Stefani, que por cierto ilustran las portadas de la colección de Alfaro Zapatista. Y bueno, así hubo diferentes elementos que se fueron construyendo con el tiempo y a lo largo de esta primera etapa, donde se recuperan no solo elementos como el barco, sino también algunos aviones en lo que fue, digamos, las ilustraciones para acompañar a la delegación extemporánea que después llegó por avión. Y bueno, esto también se conecta a este imaginario de los barcos con los cayucos realizados por las comunidades autónomas, que en un comunicado que se llama La Ruta de Ixchel, nos dicen las comunidades que fueron tallados de forma colaborativa y fueron pintados con diferentes motivos, tamaños y formas, y estos cayucos son 4 que representan un potente simbolismo desde el arte que llevaron consigo en el otro barco, en la montaña, en el barco más grande.
Y bueno, acá vemos cómo se representan diferentes niveles o diferentes etapas de la historia de las comunidades autónomas, yendo desde los símbolos, digamos, ancestrales o prehispánicos de las comunidades mayas, como puede ser referencias, por ejemplo, a Pacal, pero también referencias a la etapa de la clandestinidad, a la etapa, digamos, actual de autonomía, y también el barco más pequeño, muy interesante, pintado por las niñeces zapatistas como una especie de proyección del futuro, o también desde una clave gramsciana y la relectura que hace Herrán Ubilla, diríamos, de una política prefigurativa que deposita las esperanzas del futuro en las juventudes. Es muy interesante también ver cómo estas artes por la vida tienen su recepción en algunos otros museos, y aquí hay algunas de las exposiciones que se han podido recuperar como parte del trabajo de sistematización. Sin embargo, hay muchas más, ¿no? Pero podemos hacer referencia, por ejemplo, a la exposición Un mundo donde quepan muchos mundos, arte zapatista en Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, de 2018. También la exposición Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios, en el Museo Universitario del Chopo de 2019, y que al día de hoy también tiene itinerancia en el Museo Amparo de Puebla y también en el Museo de Arte Mexicano de Chicago. También hay otra exposición muy interesante donde participó el colectivo de Zapantera Negra, que imbrinca la gráfica de las panteras negras junto con las de las comunidades autónomas zapatistas, en la exposición Elements of Vogue, un caso de estudio de performance radical también en el Museo del Chopo de 2019, y también encontramos otros casos interesantes como la exposición que ya hizo referencia también Francesca, de Dispositivo 92, Puede la historia ser rebobinada, en donde estos cayucos que salieron en un principio de la selva lacandona, pues terminaron en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que los adquirió como parte de su colección permanente, pero que lo más interesante es que con el dinero recaudado las comunidades decidieron donarlo, como ya también dijo Francesca, a una asociación que se llama Open Arms, que se dedica a rescatar gente migrante en el Mediterráneo. Entonces aquí podemos ver cómo la concepción del arte e incluso su utilidad material es muy distinta a la de otros circuitos. Ya en el contexto de la travesía por la vida específicamente, podemos ver también una exposición colectiva que no precisamente atañe, digamos, a los museos hegemónicos, sino más bien construida desde las redes de la Sexta Nacional, Internacional y los colectivos, que se llamó Una montaña navegando de madrugada, que se montó en Madrid, en un espacio que se llama La Parcería, que también tiene un proyecto editorial. Y otra que precisamente me parece que si no termina hoy, en estos días está por terminar, pero que se llamó Giro Gráfico en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, y que también es una réplica o se pone en diálogo también con la exposición que se montó en el Reina Sofía, y donde hay, digamos, una reproducción de las casas que se encuentran en territorio autónomo con sus murales, hecho también por el colectivo Zapantera Negra. Entonces aquí vemos cómo hay un diálogo y cómo esta potencia creativa de las comunidades autónomas permea otros ámbitos más amplios, que llegan incluso a tocar otros sistemas del arte hegemónico, y que es interesante porque pone en diálogo estos discursos que de otra manera quizá no llegarían a otros sectores de la población. Eso habla de la potencia creativa y estética de las comunidades y todo el imaginario que construyen también en torno a sus propuestas creativas en resistencia. Un poco también de acuerdo, para ponerlo en contexto, sobre la travesía por la vida, y bueno, en sincronía con la información pública que circula, más allá de que aún las comunidades no han hecho su propio balance sobre la travesía, podemos saber, gracias a los medios libres, que por ejemplo las comunidades autónomas fueron a Eldumil Kashenkov, por ejemplo, a denunciar la brutalidad policíaca y crímenes de odio, por ejemplo, del Estado en Francia, junto con comunidades afrodescendientes. También por la información de los medios libres podemos saber que hubo un campamento por la vida en Basilea, en Suiza, o reuniones con las unidades de protección popular del Kurdistán, así como una marcha contra los feminicidios en Austria junto con mujeres somalíes, o reuniones con el pueblo sami que lucha en contra del tren transártico en Finlandia. Y aquí es muy importante ver cómo pues estos paralelismos de lo que las comunidades llamarían la hidra capitalista pues están en distintas geografías, incluyendo Europa, porque el despojo es global. Y un acto muy potente que fue la marcha No nos conquistaron,
realizada el 13 de agosto, precisamente 500 años después de lo que se nombró la caída de Tenochtitlán. Entonces, bueno, como bien dice Fortino Domínguez, concejal Soque del Congreso Nacional Indígena, pues él nos dice que difícilmente Colón se iba a imaginar que 500 años después iba a haber unas comunidades indígenas encapuchadas marchando en la capital del Estado español. Y bueno, eso habla de la potencia, de la resistencia. Acá voy a parar la presentación porque tenía preparada otras imágenes, y no voy a compartirlas. Sin embargo, bueno, apelaremos a su imaginación un poco para entender el contexto de las imágenes en lo que estoy tratando de explorar, que se llama la estética de la necropolítica, que sería la contraparte precisamente de estas estéticas que luchan por la vida y que piensan mundos diferentes y más incluyentes, en la que podríamos pensar a la estética de la necropolítica como un concepto que combina la política y la estética para examinar cómo el poder político y las estructuras de dominación operan con relación en torno a la vida o la muerte, recuperando el concepto de necropolítica del filósofo camerunés Achille Mbembe. En ese sentido, la necropolítica se refiere al ejercicio del poder político para determinar quién vive o quién muere, para ejercer el control sobre la vida y muerte de las personas y para instrumentalizar la violencia como una herramienta de dominación. En este contexto, la estética de la necropolítica se referiría a las formas en que se ejerce la violencia, la muerte y la destrucción y cómo estas son estetizadas, es decir, cómo se representan y perciben visual o simbólicamente en la cultura y el arte la muerte. Y acá, bueno, las imágenes no se van a poder pasar, pero eran, por ejemplo, unos carteles referentes a un concierto que se hizo el 29 de octubre del año pasado, llamado El Imperio Contraataca, organizado por grupos neofascistas o grupos de odio, a partir de grupos musicales que, por ejemplo, se llaman Batallón de Castigo, y que precisamente eligieron esa fecha para hacer este concierto, en una especie de conmemoración, si así se puede llamar, de la marcha sobre Roma de 1922, hecha por Benito Mussolini. Pero esto no se reduce a un simple concierto, la articulación de los grupos de odio a nivel internacional, sino también vemos que existen grupos como Mexicanos en Defensa de la Nación y algunas organizaciones como Desperados Division, y Division lo ponen con 2 S, haciendo referencia a las unidades SS, la Schutzstaffel, que eran estos cuerpos de inteligencia del régimen nazista, y que son organizaciones que promueven imágenes, libros y música de corte nacionalista y fascista. Además de algunas denuncias, por ejemplo, que hizo el Multiforo Alicia por pintas neonazis que aparecieron pues en un foro bueno, por muchos momentos fue un espacio contracultural, además de pues que existe el registro de otros grupos de música que tienen nombres, por ejemplo, como Batallón Olimpia, que fue el que perpetró la masacre de 1968 en México, y donde se recuperan citas, por ejemplo, a José Vasconcelos, que por cierto Rodrigo Zárate Moedano en sus escritos nos ha dicho pues que admiraba a Hitler abiertamente. Entonces es preocupante ver cómo se contraponen estas, unas que son estéticas en pro de la vida y otras estéticas en pro de la muerte. Al mismo tiempo, esta estética de la necropolítica, por ejemplo, dentro de sus lemas, se caracteriza por una música que dice ser la música del poder blanco, patriota o anticomunista. Y vemos, por ejemplo, que también se caracteriza como, o se hace llamar, un rock against communism, un rock en contra del comunismo, y encontramos grupos como Estirpe Imperial en Madrid, con un tema, por ejemplo, que se llama Morir o Vencer, que dice, otra guerra ha empezado, esta vez en tu ciudad, el enemigo es el de siempre, sabes bien con quién acabar. O grupos como División 250 y Clan en Valencia, Torquemada 488 en Barcelona, Primera Línea en Sevilla, otro grupo que se llama Reconquista en Asturias, y otro grupo emblemático para estos grupos de odio que se llama Brutal Attack, fundada en 1979 en Londres, Inglaterra, con canciones como White Pride y White Passion, y letras que versan alarma, 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 soy fascista, terror del anarquista. Sabemos bien que nuestro objetivo es combatir con certeza en la victoria, y que no será solo por la gloria, sino para alcanzar la libertad. Al enemigo combatimos y sabremos darle bien su merecido. Entonces vemos cómo, pues así como hay resistencias, pues también la parte, digamos, del antropoceno, diríamos,
también tiene su contraparte que exalta la muerte y que es bastante preocupante. Dentro de esta perspectiva también vemos que de estas estéticas de la necropolítica tienen una producción editorial donde hay editoriales como EAS, Ediciones Ojeda o la editorial Heidelberg. Y por ahí algunos datos que estuvimos rastreando es que en los 90s, por ejemplo, había más de 1000 páginas racistas en el Estado español y más de 10,000 páginas en toda la Unión Europea. Además de que en estas editoriales se pueden encontrar títulos como Adiós Europa, hacia un racismo legal, Aquí la voz de Europa, La voz del imperio, Contra la democracia y la igualdad, La nueva ultraderecha europea o Dispara contra todo lo que se mueva, entre muchos más. Hubiera sido muy bueno que pudieran ver las imágenes, pero bueno, están disponibles en internet. Dentro de esta también estética de la necropolítica, es también preocupante ver cómo hay eventos y organizaciones como las jornadas de formación y militancia a partir de una organización que se llama Unión Nación Revolución, donde se identifican con valores de otras organizaciones como la Academia Cristiana, los Mexicanos en Defensa de la Nación, Orgullo Sur o Resistencia Sulista en Brasil, o también el Partido Social Patriota en Chile. Y cabe acá señalar que, por ejemplo, en 2019 en Chile se realizó la tercera cumbre internacional neonazi, ¿no? Además de que también tienen sus grupos de música de ultraderecha chilena como Oda al Seij y la Última Chance, a partir de la reivindicación de consignas como Viva Cristo Rey o la celebración del Día del Colono, que es una cosa pues muy impactante, ¿no? Porque precisamente podemos decir que estas estéticas que producen los movimientos en resistencia como la Travesía por la Vida, pues precisamente son en contra de la colonización y vemos cómo hay grupos pues que tienen otro discurso pues bastante excluyente y además, por ejemplo, también en internet se pueden rastrear algunas páginas como Despierta, que dice el cambio que necesitamos está en camino y presentan imágenes, por ejemplo, como de tanques o de militares, donde dicen es momento de salvar al país y por ello se refieren a México, y también ponen imágenes de algunos militares que dicen tendremos que pelear para protegernos, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo acá pues es una situación preocupante porque así como hay un internacionalismo crítico que se organiza para defender la vida, pues también hay otras organizaciones que están haciendo precisamente lo contrario. Y bueno, también en términos de ideología neofascista, tenía unas imágenes de una boda celebrada hace unos años, hace un par de años, no mucho, en México, donde unas personas decidieron casarse el mismo día que se casó Hitler junto con Eva Braun, y pues tienen toda esta simbología donde usan uniformes de la Schutzstaffel, pintan sus carros con suásticas o también con la cruz celta, ¿no? Considerada como uno de los nuevos símbolos neofascistas, y aquí leo un poco digamos, del ideario de estas organizaciones que dicen el movimiento por la identidad y la economía, que así se autodenominan, se ubica desde la tercera posición, es decir, según estas organizaciones no se ubican ni en la izquierda ni en la derecha, sino en una tercera posición, con el objetivo de convertir a México en una potencia económica, militar y cultural. Para ello se solicitará el registro como partido político desde el cual se priorizará el crecimiento económico y la inversión, el derecho a la legítima defensa, así como mayores requisitos para la emisión del voto. El problema de este país no necesariamente son los líderes mediocres, el problema de México son los mexicanos. El político solo es uno más seleccionado entre el pueblo con sus mismas características y mediocridades. Por suerte, si el problema es la ciudadanía, la solución proviene de no elegir al mejor ciudadano, sino de elevar la calidad del mexicano, de manera que los líderes sean más competentes. Entonces, bueno, seguramente mermó mucho el impacto de la ponencia al no poder ver las imágenes, pero prácticamente para finalizar voy a compartir pues las reflexiones finales en torno a, creo que es la necesidad de organizarse también ante los grupos de odio que pues no solo tienen un crecimiento en México, sino también a nivel nacional e internacional. Y pues eso sería la articulación de las resistencias en clave internacionalista a la que han invitado las comunidades autónomas y el Congreso Nacional Indígena, pensando el internacionalismo crítico como una perspectiva que busca transformar las relaciones desde una visión emancipadora, con base en la crítica del sistema capitalista y de las estructuras de poder y dominación. Desde el internacionalismo crítico es necesario cuestionar las desigualdades globales, la explotación económica, el imperialismo, el militarismo y otras formas de opresión y discriminación que se dan a nivel internacional. Los problemas globales requieren soluciones globales, es un poco de lo que podemos aprender. Por ello es necesario superar el enfoque estatal centrista
y nacionalista para abordar los desafíos comunes que enfrenta la humanidad. En ese sentido, se necesita promover la solidaridad entre los pueblos y movimientos sociales a nivel global, buscando la construcción de alianzas y la cooperación entre diferentes actores sociales y políticos. A partir de enfocarse en la transformación de estructuras de poder existentes, promoviendo la participación democrática, la justicia social, los derechos de los pueblos, la defensa medioambiental en lugar del ecocidio y la emancipación de los pueblos oprimidos, además de proponer alternativas basadas en la igualdad y la autodeterminación. Y para cerrar, bueno, y abrir la sesión de preguntas, me gustaría decir que la lucha contra toda forma de opresión debe tener una densidad o fuerza simbólica lo suficientemente robusta para hacer frente a la cultura de la dominación a la que se enfrenta, de tal manera que paulatinamente se logre transformar el imaginario que se ha ido creando por parte de los opresores. Entonces, bueno, acá vemos cómo la potencia de las artes pues nos dan parte de estas herramientas. Y ahora para pasar a una serie de comentarios y de preguntas. Sandra Tonidendel nos dice saludos desde Brasil. Laura S. manda saludos a Francesca Cosolino. Lisette Gómez pregunta si pueden repetir por favor los medios franceses. Y también Sandra pregunta a Bruno, ¿cómo puede el programa de posgrado en educación de mi universidad en Brasil formar parte de los colectivos? Ella es estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Paraná del Oeste. César Molina Aldape nos dice saludos desde Querétaro y pregunta si hay algún documento o medio de consulta de documentos que permitan ver las obras o se puedan consultar los fanzines. También nos preguntan si estas sesiones quedan grabadas y la respuesta es que sí, se pueden consultar en el YouTube de Claxo TV y posteriormente también serán subidas a las páginas de los diferentes organizaciones y colectivos que han hecho posible este evento. Profe Artes nos manda saludos desde Colombia y por acá tenemos otras preguntas, entonces les invito a Francesca, a Bruno y a Argelia a tomar la palabra. Nos mandan, por ejemplo, saludos desde Querétaro, también preguntan, dice Profe Artes, hace un comentario sobre qué potente pensar el levantamiento armado como un performance. También preguntan, ¿hay relaciones de diálogo y acción conjunta con las instituciones oficiales occidentales del arte? Un poco con las exposiciones que pasamos, pues ya vimos que sí. Y bueno, esta es una pregunta que podría ser general y nos dicen, ¿cómo podríamos definir arte desde las prácticas de reexistencia? Es decir, desde las resistencias que estamos viendo y que nos expusieron ustedes acá. Además también nos preguntan ¿por qué seguimos usando la categoría arte para etiquetar estos procesos? Si reconocemos la distinción de estas prácticas frente al arte. Y otra pregunta también de Diana Ovalles es, de acuerdo con Argelia, la infravalorización de las prácticas artísticas y de la poesía que también ha jugado un papel fundamental en el zapatismo. Si puede comentar un poco más, Argelia, en torno a la infravalorización de las prácticas artísticas. Entonces, si les parece bien, nos queda poco tiempo, pero tomemos el mismo orden de participación. Entonces, si gustan, empezamos, por favor, con Bruno, unos minutos para comentar algo de lo que nos mandan en las redes, por favor. Muchas gracias a todas, a todos, todos por sus preguntas. En sí, cada pregunta debería abrir un nuevo conversatorio de este tipo, que bueno, que nos hagamos estas preguntas. Tengo la impresión de que no es común en estos medios de reflexión. Entonces, es difícil hacer una lista exhaustiva de los colectivos, grupos que difunden desde la independencia y la autonomía de la comunicación alternativa. La pregunta sobre los medios en lengua francesa se puede responder como pues una nebulosa presente en redes sociales y en blogs, ¿no? Entonces, acerca de las luchas en general, de abajo a la izquierda, en París está el sitio ya de lista antigua que se llama Paris Info Luttes, ¿no? También hay una serie de podcasts que en un sitio web también se difunden en la radio pública, en frecuencias libres parisinas, se llama Jungle des Luttes, junglas de las luchas, ¿no? También pues hay los sitios
web de información vinculadas a las luchas desde las ocupas y las zonas a defender, ¿no? Pero también vemos que medios alternativos locales, como los del centro de Francia, en Auvernia, como Mediacoop, quien ha dado seguimiento a la lucha de Volvic por el agua, la cual se ha hermanado con la lucha del CNI por el agua, ¿no? Un medio alternativo muy importante, yo creo que tal vez mayor, es Radio Zanzine, se escribe Z-I-N, Z-I-N-E, pertenece al movimiento Longomai, ¿no? De granjas colectivas trabajadas por familias en Francia, en Suiza y me parece también que en otros países del este. También en Suiza cabe destacar los podcasts y los trabajos de Libre Radio, ¿no? Basada en Ginebra, ¿no? Y pues son muchas más, ¿no? También, Francesca, hablo de sitios web como Lundi Matin, ¿no? Pero es difícil hacer una lista exhaustiva. Sobre la pregunta de cómo, desde Brasil, sobre los trabajos de colectivos, entonces no tengo respuesta, prefiero decirlo de esta manera, y más bien mostrar las dificultades, ¿no? Los desencuentros, ¿no? Que también hemos vivido, ¿no? Los medios libres, las otras artes, me parece también, pues quienes no se reclaman activistas, pero los podemos tachar de artivistas, ¿no? Pues son permanentes aprendices, ¿no? Y que a veces tienen dificultades a pasar al papel de formadores de aprendices, porque están en perpetuo aprendizaje, ¿no? Y entonces, vencer el miedo de trabajar en equipo es también aprender a aprender, ¿no? Y entonces con valores, hábitos y culturas militantes que a veces son distintas y que pueden llegar a unos choques, ¿no? Antes de hablar de choques culturales hay que hablar de choques lingüísticos. Los europeos, creo que como los mexicanos, estamos poco acostumbrados al multilingüismo, ¿no? Y tenemos muchos prejuicios y estereotipos en imaginarios que pues provienen de momentos oscuros de la historia. Entonces, las normas de trabajo no siempre son apropiadas, adoptadas, y todo el tiempo hay que reinventar la manera de trabajar juntos, ¿no? Y entonces, trabajar en equipo es fundamental. Yo creo que no existiría otro arte y otros medios sin aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y vencer este miedo. Pues pasaría la palabra a mis colegas, a Francesca. Muchas gracias, Bruno. Tenemos por acá, ha sido una mesa muy activa, todavía tenemos unos comentarios más en el chat. Recupero una última pregunta que nos hace Xochitl Leiva, por si quieren recuperarla ustedes, compañeras, que nos dice: ustedes todas y todas han hablado de cómo el arte es central en el movimiento zapatista y en las luchas por la vida. Nos hablaron las y los cuatro de los múltiples diálogos, conversas, encuentras con otros, otras, otres, ya sean artistas, activistas, solidarios, solidarias, compañeros y compañeras. ¿Qué nos podrían compartir ustedes sobre cuando se daban asintonías o desencuentros? ¿Y qué aprendieron y desaprendieron de esos momentos que vieron o vivieron sucederse? Y esto, ¿cómo influyó a eso que llamamos arte zapatista como otro arte? Y bueno, hay varias otras preguntas en el chat. Mandan saludos desde Brasil. Nos dice acá Jorge Ortiz: solidaridad con el paro de la CUCH, la normal, por supuesto, solidaridad con los estudiantes y estudiantas que resisten desde la Universidad de Guadalajara. Y también Antonio Gritón nos dice: hola, felicidades por este conversatorio, así como las comunidades zapatistas comercian fuera de sus territorios diferentes productos como el café por medio de las cooperativas. Existen cooperativas en las propias comunidades para comerciar sus obras artísticas fuera de las comunidades. Entonces, nos quedan pocos minutos. Entonces, prefiero, por favor, que ustedes tomen la palabra, Francesca, después Argelia, por favor, para hacer unas reflexiones generales sobre estas preguntas. Adelante, Francesca, por favor.
Sí, gracias Francisco. Voy a reaccionar a los que puedo. Eso va a decir, bueno, muchas gracias. Saludar a Laura y Antonio Critón que están acá escuchándonos. Y la persona que nos pregunta el enlaces, a mí, a Bruno, solo quería decirle que, bueno, ahora no está mucho tiempo para que hacemos eso para el chat, pero que no se, bueno, que no se desanima porque todo va a estar, las fuentes de nuestra investigación van a estar en el artículo cuando el libro va a estar publicado. Va a ser fácil a buscar todas las fuentes, toda la bibliografía. Quería reaccionar a dos cosas que se han decidido aquí, porque seguimos hablando de arte, por hablar de todo eso, y también la pregunta de Xochitl, que me parece muy interesante. Para reaccionar a estos dos puntos, quería mencionar de un lado que pienso que la manera la más eficaz, la más concreta para ir en ese debate de arte o no arte ahora es de tener presente toda la teoría de la estética de la liberación de Enrique Dussel. Eso es para mí un punto importante para poder entender la producción visuales de un punto de vista que no es un punto de vista que se basa sobre criterios estéticos de una cultura, pero que se basa sobre la eficacidad, la función de la forma y de la... Yo hablo de prácticas artísticas y no de arte. Por eso que proponí el concepto de agentividad, agentivité en francés, en español, en el castellano no sé si es muy correcto decir agentividad, pero bueno, espero que sí, agency en inglés, pero es un concepto que nos ayuda, ¿no? También a dar valor más a los que una producción artística puede hacer red, entrelazar mundos, y menos a los valores artísticos que ellos tienen, que pueden haber. Eso para mí es importante también porque, como lo ha mostrado Francisco, la exposición de la presentación de los artefactos zapatistas en la Reina Sofía no significa poner este artefacto a un nivel de arte occidental. Sí, claro, está expuesto en un lugar del arte donde se busca arte occidental, pero los que hicieron las personas del museo es que no están expuestos allá para consideraciones estéticas, ¿no? Otras son las consideraciones que están en este artefacto y otros son los valores que se ponen en marcha con estas operaciones. Y la otra cosa que me gustaría decir es que las dificultades de pensar el desencuentros, las discrepancias en las imágenes, se puede ver en la manera donde ellas representan o no algunas realidades. Quería decir, por ejemplo, que no es la imagen en que va a hacer una ilustración de una sintonía en los que yo he visto y vivido. Es más, entender cómo esta imagen es el resultado de un proceso que puede ser el lugar de discrepancia o de disidencia. Por ejemplo, le hago un ejemplo, en el dibujo de Lisa, algunas personas no estaban de acuerdo con el hecho que ellas, la primera vez que había dibujado el escuadrón, no tenían el paliacate. Y dijeron, bueno, no existe hacer una representación de los zapatistas sin paliacate, ¿no? Entonces le preguntaron de poner el paliacate. Entonces, pienso que es más en estos procesos que tenemos que buscar dónde está disidencia, dónde está discrepancia, la manera de la cual se habla y se representa la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca, y una disculpa por el tiempo, porque por desgracia hay otra mesa que viene detrás en la plataforma Claxo, pero tenemos un par de minutos también para que cierre Argelia, por favor. Ok, pues bueno, rápidamente, como decía Bruno, cada pregunta meritaría otra mesa. A mí sí me gustaría nada más reflexionar sobre esta infravalorización que creo que se enlaza con el tema de por qué seguimos categorizando como arte esto, y me parece fundamental pensarlo, sí es importante. Yo como hacedora de arte todavía siento que queda mucho que rascarle al concepto arte, o sea, a la palabra arte, y por eso me apego a ella, pero me parece que también la otra vía, y no nos extrañe que los compas y las compas zapatistas pues reflexionen y crean que lo que hacen ellos, lo que producen ellos, lo que emana de su praxis política y estética,
no quepa en la palabra arte y entonces generen otra, ¿no? O sea, eso es la riqueza del lenguaje, que a veces cuando no alcanza se puede recrear, resignificar, reconstruir, ¿no? Entonces, me parece que yo soy de la idea de que una no está peleada con la otra, me parece que todavía la palabra arte conlleva mucha riqueza, mucha semiótica, a la que pues muchos de los hacedores todavía no rebasamos, todavía no rompemos esos límites, pero que culturas como las que conforman el zapatismo seguramente tendrán y estarán reflexionando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Argelia. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos en esta mesa tan potente, tan interesante. Hubo muchos comentarios buenos y sin duda nos servirá para reflexionar. Estamos en el límite de la hora, pero recordarle al público que la próxima semana tenemos nuestra mesa 3 de este seminario Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. La mesa 3 se intitula El internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas, y nos acompañará a Alicia Castellanos, profesora jubilada de la UAM Iztapalapa. Nos acompañará Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada, también Inés Durán Matute desde el CIESAS Occidente, así como Hernán Ubiña desde Argentina. Entonces, una vez más agradecerles desde la Cátedra Jorge Alonso el habernos acompañado, también decirles que esperen el libro, que además será de distribución gratuita. Recordarles que pueden visitar la colección Alfaro Zapatista, buscándola como tal, así en Google, Alfaro Zapatista. Todos los libros son gratuitos y de libre distribución. También invitarles a visitar la página de Enlace Zapatista y del Congreso Nacional Indígena, y aprovechar también para agradecer a todas las instituciones que han hecho este seminario posible. Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, las reflexiones, como ven, son muy amplias, y sin duda pues también agradecemos todos estos aportes desde la creatividad, el arte, del que siempre nos invitan a reflexionar las comunidades autónomas, y pues esta es una invitación a seguir aprendiendo de manera colectiva. Muchas gracias.